Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar con una de las personas que más puede darnos las claves de la economía. No en vano ha sido así. Este es el título, las claves de la economía, que en este caso Juan María Nin, el presidente del... casi no me sale, el Círculo de Empresarios de España, pues bueno, ha dado en el Castillo de San José esta misma mañana, la mañana de este lunes, en estas jornadas que Lancelot Medios suele organizar, y en este caso, pues con un marcado tema financiero, un hombre también especializado en banca también, y sobre todo que nos va a darle un poco las pautas de por dónde va la economía y qué funciona y qué no funciona, por supuesto, desde su punto de vista. Sin más dilación, pasamos a hablar con Juan María Nin. Juan María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo estoy feliz, encantado. Comentaba esta mañana a la hora de hacer la presentación que iba a ser la más difícil de mi vida porque nunca había estado en un sitio tan bello haciendo una presentación, mirando bonito, al mar, ¿verdad? Ese museo de arte contemporáneo, ese edificio exquisitamente recuperado. Digo, bueno, pues cualquier cosa menos una presentación. Yo quiero quedarme por aquí relajado, pero la obligación es la obligación. Estupendamente. Y la he hecho. Y por lo tanto, muchas gracias al grupo de comunicación Lancelot. Enhorabuena, me he podido informar de todas vuestras actividades y también gracias a aquellas personas que tengan la paciencia de escucharnos unos minutos. Yo creo que esta va a estar más que interesante y ahora lo vamos a demostrar. Me preguntaba antes, ¿cuántas preguntas son como buen comunicador en el sentido que ya está un poco lidiado en esto? Claro. Claro, para saber el tiempo que tiene por respuesta. Yo quiero hacer bastantes preguntas, entonces vamos a ver si puede ir dando respuestas más o menos cortas. Pero entonces vamos a pactar una cosa, me corta. Me corta. Vale, sí, veo que alguna va muy larga, vale, no me gusta. Pero yo lo prefiero. Vale, pues venga, vamos metiendo los temas. Entonces, de modo breve, ¿cuáles son las claves de la economía? ¿Qué es lo que, un poco la síntesis de la charla de esta mañana? Pues la síntesis de la economía, que es una pregunta muy amplia, es, uno, entender que la economía es cíclica, es decir, no es un tiro tenso y, por lo tanto, por su propia naturaleza, la sociedad económicamente y derivado de ello socialmente, pues crece más, crece menos o incluso, si se hace mal, pues decrece, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es la clave? La clave más importante de la economía es que el mundo crece al 3,5, Europa está creciendo al 1, y por lo tanto, como europeos que somos, estamos en una zona de peligro, porque proyectando al futuro un crecimiento de Estados Unidos, de China, de India, de Indonesia, que da esa media del 3,5, y ellos crecen más del 3,5, significa que vamos a ir quedando atrás. Atrás económicamente tiene consecuencias políticas, consecuencias sociales y también consecuencias económicas, siendo las dos primeras las más importantes. Vale, pues vamos allá. Una de las preguntas que tenía, no en este orden, pero como según vaya metiendo, el tema de, por ejemplo, el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, presume de que el PIB está subiendo, de que nuestro Producto Interior Bruto crece. Pero no sé si el endeudamiento, la deuda también, no sé, ahora usted seguro que maneja mejores datos. ¿Se puede sacar pecho del crecimiento de nuestra economía? Vamos a ver, en el caso de la relación con la deuda. Vamos a ver, cuando las cosas van bien, en mi mundo, que es el mundo empresarial, lo último que hay que hacer es sacar pecho. Uno puede sacar pecho cuando las cosas no están muy bien, intentan convencer a las personas que te ayudan y a la sociedad de que va a ir mejor. Sacar pecho en algo que corresponde primero a una situación muy estructural, es decir, cómo es la economía española respecto de la economía europea, pues no debe ir más allá de que reconocer que lo estamos haciendo mejor, y esto es un motivo de satisfacción y de aplauso. Segundo, hay que analizar cuidadosamente, profesionalmente, por qué lo estamos haciendo mejor. Muchas de las razones por las cuales España lo está haciendo también, y a mí me complace mucho ver crecimientos cercanos al 3, cuando en Europa vamos a estar cercanos al 1, y por lo tanto nos acercamos a la media mundial, que está un poquitín por encima, es la misma razón por la cual con el COVID España cayó a los últimos lugares, y en ese momento explicamos por qué la economía española, a diferencia de otros países, amigos, socios y competidores europeos, nosotros lo habíamos hecho peor. Hay un tema estructural. Claro, si crecemos más es porque esa estructura económica la estamos aprovechando bien. Y eso es el mérito de la sociedad civil, de la sociedad privada y de la sociedad pública también.
Me da igual que sea municipal, que autonómica, que del gobierno central. Son buenas noticias y lo que hay que hacer es analizar el porqué, apalancarse en ellas y procurar que esas buenas noticias nos sirvan, y acabo con esto, para, en esa situación de bonanza buena para todos, hacer las reformas estructurales que siempre hay que hacer en un país para que la próxima vez que tengamos un COVID o alguna cosa de esas nos pegue menos y salgamos mejor y más rápido. Pero, ¿y el tema de la deuda? ¿Nos estamos endeudando mucho para estar en una situación de bonanza económica? Vamos a ver, nosotros hemos aprendido en Europa con el tema de la deuda, es decir, hay una serie de países que tuvieron que ser intervenidos, como fue Grecia, como fue Irlanda, como fue Portugal, colaboró el Fondo Monetario y colaboró la Comisión Europea, porque la deuda era insostenible y por lo tanto aquello podía afectar a la solidaridad entre todos los europeos. Son países con mucha deuda y esa deuda se había financiado con ahorro europeo y ahorro mundial. Y cuando uno pone en peligro la devolución de la deuda, el acreedor tiene que intervenir, porque al final ahí están los ciudadanos con sus planes de pensiones, claro, está todo. Claro. Entonces, nosotros aprendimos de eso. España es muy importante, es el cuarto país de la Unión Europea, y no fuimos intervenidos, pero sí que leímos bien en el 11 y luego en el 12 que nuestra situación, pese a que no íbamos a ser intervenida, era especialmente grave, fue una situación muy delicada. Un fin de semana llegó a decir que ya nos intervenían. Hombre, yo lo explico en mi libro. Yo en el 16 publiqué un libro, que ha sido un libro que fue récord de ventas en política y en economía. Yo soy muy vendedor y creo que es legítimo en el año 16, porque tuve el privilegio de vivir la gran crisis financiera española, que fue económica y desgraciadamente muy social, porque hubo muchísimos daños, y en el 16, como testigo, escribí ese libro, por un crecimiento racional. Y yo en primera persona he vivido. ¿Qué ha pasado? Que hemos tomado buena nota, tomamos decisiones, algunos se llaman austericidio, no, son decisiones lógicas de restricción, de un endeudamiento excesivo, etcétera, etcétera. Y ahora, con las nuevas normas fiscales europeas, por cierto, gestadas y aprobadas en presidencia española de la Unión Europea, que marcan cómo vamos a corregir este exceso de deuda para que nunca más podamos poner impedimentos a la construcción de la unión política, al plan Draghi, etcétera, etcétera, marca una senda de corrección del déficit de cada año y una senda de reducción de la deuda. El plan español a mí me gusta mucho porque en el año 27, si no me falla la memoria, romperemos la barrera del 100 y estará la deuda en el 99,7%. Como somos mayores de edad, romper la barrera y deducir la deuda sobre el Producto Interior Bruto está muy bien, pero está mejor recordar que hace nada, yo lo he vivido, la deuda española era del 30%. La Unión Europea dice, hombre, una deuda del 60% está bien. Si corregimos del 110 al 100 y nos movemos hacia el 60% de deuda, estaremos haciendo reformas estructurales y los deberes como corresponde. Y eso es fundamental. Y es alcanzable, ese objetivo es alcanzable. Claro que sí, es alcanzable con buena gestión. Sí. Con buena gestión. Lo que pasa es que la buena gestión a veces es antipática. En las empresas sabemos que normalmente las decisiones muy simpáticas y muy agradables y muy populares terminan perjudicando la buena marcha de todos y haciendo daño a todo el mundo. La buena gestión se está haciendo, la buena gestión se puede hacer, hay que hacerlo porque nos jugamos dos cosas. Una, la autonomía estratégica, es decir, como europeos, con Estados Unidos y China creciendo, y he empezado por ahí, nosotros tenemos que asegurar nuestro futuro, nuestro modelo, democracia liberal, Estado social de derecho, Estado de bienestar en otros sitios, y eso lo puedes asegurar de futuro con medidas de corrección de deuda, porque si no, como ahora, el segundo capítulo del presupuesto es pagar intereses, y como experimentamos en el 11 y en el 12, hay un momento en que no te renuevan la deuda y caes. Si eso pasa, es porque ya no eres soberano, no dominas tus decisiones. Entonces, si Europa y los países europeos quieren ser soberanos y ser autónomos y defender nuestro modelo de sociedad y defender a nuestra población, hay que reducir la deuda. Vale, otras cosas. Hablamos de impuestos también, presión fiscal. El tema de este gobierno también ha
añadido unos cuantos impuestos, ha metido unos cuantos impuestos, pero por ejemplo el de sucesiones, el derecho de, ¿no? Sucesión y lo que es, ¿no? Todo lo que es heredar y demás. Hay teorías, hay grupos que, por ejemplo, en Canarias está bonificado casi al 100%, otras comunidades no tanto. ¿Es bueno bonificar? Vamos a ver. ¿O es malo el impuesto de sucesiones? Yo creo, primero, esta es una discusión interesantísima que se aplica fundamentalmente a donaciones y sucesiones, porque los argumentos en favor o en contra de tener un impuesto o no tenerlo son muy potentes. Pero son argumentos teóricos. La teoría, cuando los argumentos por las dos partes se enfrentan con racionalidad, con tranquilidad, hay que aterrizarlos a la situación práctica. Entonces, y voy a poner un ejemplo, cuando aterrizas en la situación práctica, voy a poner el ejemplo español, por ejemplo. Tú dices, pero bueno, esta discusión tiene lugar en Estados Unidos, tiene lugar en los países árabes, tiene lugar en China, porque claro, en esos países, por ejemplo, el ahorro es muy importante y la liquidez para financiar nuevas inversiones, sean estas públicas o privadas, es muy importante. Pero claro, si venimos a España, el ahorro financiero es muy escaso. España perdimos nuestro ahorro financiero en el siglo XVII y no tuvimos plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tenemos lo hemos construido sudando, trabajando, con algo de ahorro del exterior y ahorrando aquí. Si en España o en una comunidad, y yo soy muy partidario, aquí sí que me pronuncio, de que cada uno compita con sus armas, el impuesto de sucesiones no existe o es bajo, eso incentiva el ahorro. Y la gente dice, oye, yo voy a ahorrar porque el día que yo me muera, mis hijos van a recibir un ahorro líquido, van a recibir un ahorro, y con ese ahorro van a tener un depósito en un banco y el depósito en ese banco va a financiar un préstamo, o van a comprar unas acciones de una compañía y con ese ahorro vamos a crear riqueza. Y por lo tanto, en un país que no tiene capital, o muy escaso de capital, con España, y que no tiene ahorro financiero, comparable con otros países, ese impuesto de sucesiones, que es legítimo y que tiene argumentos, a lo mejor no tiene que existir o tiene que ser mínimo. ¿Para qué? Porque si no es así, ¿qué va a hacer el que sabe que se lo va a llevar el Estado o la comunidad autónoma? Se lo gasta. No se lo gasta. Pero claro, el consumo contribuye al crecimiento de la economía, claro que sí. Pero en una economía que tiene que mejorar, que tiene que reformarse estructuralmente, que tiene que invertir, que tiene que tantas cosas, es mejor que haya un ahorro propio de calidad en el sistema que financie a largo plazo que un consumo que financie cosas para el mes que viene. Sí, eso es así. No, pero luego es curioso porque luego hay gente que considera, porque claro, la injusticia también es grabar varias veces, o sea, esa vivienda ya ha sido grabada y sin embargo hay gente que defiende que... Pero esos son los argumentos técnicos, a favor y en contra, que dicen, hombre, usted también cuando se muera, que ha conseguido ahorrar y todo eso ya ha pagado impuestos, hombre, como yo estoy aquí y he velado pues porque usted siga viviendo y tal, pues aunque ya ha pagado todos los impuestos, que es un argumento muy potente, yo también quiero mi parte, yo me quiero llevar mi parte. Bueno, es discutible, insisto, lo que no empieza a ser discutible es mi propuesta de decir, ojo con este tipo de impuestos, porque no es lo mismo el impuesto de sucesiones en Estados Unidos o en Noruega que en España. Claro, no es lo mismo hacerlo en un país con mucho ahorro y con mucho capital que permite avanzar a la sociedad en todo y que permite invertir a largo plazo que en otro. Si usted mata el ahorro diciendo que cuando se muera todo lo que ha ahorrado se lo va a llevar el Estado, pues la gente va a consumir todos los días 27 cervezas más, 3 patatas fritas y 4 cosas, poniendo un símil muy tonto. En vez de comprar acciones de una compañía o estar en un fondo de inversión y crear nuevas empresas, crear nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera. Vamos a otra cosa, la ley de la vivienda, la ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, ¿ha ayudado? ¿Ha ayudado a la sociedad? Sí, hombre, es una ley de vivienda que tampoco se la podemos ascribir al gobierno de un presidente del gobierno, porque además viene muy impulsada
por gobiernos de comunidades autónomas, regionales o municipales. Una vez más, nadie duda de las buenas intenciones. Es decir, porque si dudamos de las buenas intenciones, hemos acabado con la convivencia, ¿no? Y la convivencia es muy importante y la estamos perdiendo. Es verdad que como seres racionales, si no hay convivencia, puede haber coexistencia. Entonces, si no dudamos de las buenas intenciones y abordamos el problema de la vivienda, que es un problema de una complejidad ética y moral profundísima, porque además afecta a lo más débil de la sociedad, que son uno, los jóvenes, y dos, los inmigrantes, tenemos que ver qué pasa con la vivienda. Como todo en economía, y aquí el desafío es total, si hablamos de vivienda, hay oferta y hay demanda. Si la demanda es superior a la oferta, en España, grandes números, nadie los discute, la demanda de vivienda nueva en España son 200.000 y la oferta de vivienda nueva son 60.000. La vivienda en alquiler, la demanda, sobre todo para la gente joven y aquellas personas que quieren movilidad geográfica o que están empezando en la vida, es brutal. ¿Qué ha pasado? Que si se atiende a factores que inciden en la vivienda de ingeniería social, que quieren manejar la demanda y no atienden a la oferta, lo que se produce es un colapso. Entonces, si se dice queremos vivienda en alquiler, lo que hay que hacer es promover y fomentar que haya mucha vivienda en alquiler, porque si hay mucha vivienda en alquiler, los precios bajarán. Y si hay muchísima vivienda en alquiler, los precios bajarán muchísimo. ¿Pero cómo se consigue mucha vivienda? Claro, desde la oferta, desde el lado de la oferta, porque la demanda ya está. ¿Cómo se provoca el que haya vivienda en alquiler? En un país despoblado, respecto a otros muchos países del mundo y europeos desde luego, fabricando suelo. ¿Y cómo hay que fabricar suelo para que haya mucha vivienda en alquiler? Pues se fabrica el suelo diciendo que vas a fabricar suelo para vivienda en alquiler pública y para vivienda en alquiler privada. La fabricación de suelo en estos momentos es algo ágil que en España se corresponde a la angustia de la situación actual, que además es tóxica, porque si hay una persona joven en una provincia X que tiene paro y quiere ir a otra de pleno empleo, no se puede mover, porque no hay vivienda en alquiler. Pues fabriquemos suelo. Segundo, en esa fabricación del suelo se puede agilizar. El informe Draghi nos habla en Europa de que hemos entrado en una burocracia, en una papelería, en una dictadura de procedimientos, de procesos, de sospechas que nos desanima está quebrando. Pues fabriquemos suelo. Entonces, fabriquemos suelo para vivienda en alquiler. Eso se ha hecho en España con millones de viviendas en alquiler. Se interrumpió en el año 46 y se interrumpió con una ley de vivienda que capó el alquiler porque cerró los precios, las casas de renta antigua. Se cerraron esos precios y ya nadie más volvió a poner vivienda alquiler en el mercado. Los que estaban alquilados... Se te quedaba alguien ahí, tenía una renta baja de por vida. Vamos. Fue el gran ministro Boyer el que rompió esto y dijo, oiga, necesitamos gente en alquiler. Entonces hay que fabricar suelo para alquiler público y privado. Una vez fabricado el alquiler público, el privado se hace, el alquiler público, y aquí viene una discusión ideológica perfectamente legítima, va a ser siempre en alquiler o los que están en alquiler pueden comprar su casa. Lo que dice la experiencia es que si yo estoy en alquiler en una vivienda pública, que se ha hecho con ayudas públicas porque no tengo medios, y el día de mañana puedo comprar esa casa, la voy a cuidar maravillosamente. Si voy a reinvertir, voy a invertir. Porque es humano, porque es humano. Y cuando estás de alquiler no haces nada porque no es tuyo. Y voy a ahorrar. Si eso va a ser público durante los próximos 100 años, ni la voy a cuidar, me voy a ir cuando me dé la gana, etcétera, etcétera. Porque es así la naturaleza humana. Y el alquiler privado. Y luego, la vivienda nueva. Claro, para un inversor, en España hay poco capital financiero que venga, me da igual, de un fondo de pensiones holandés, de las pensiones de los bomberos de Londres, del fondo de la universidad de no sé qué, y quiere invertir en España, dice, hombre, para hacer vivienda nueva hacemos 60.000 y la demanda es 200.000, necesito una rentabilidad que compare bien con otras inversiones. Si entre que compro el suelo,
y entrego la vivienda, pasan 5 años, cuando no deberían pasar más de 3, y le añado a esa inversión de capital 2 años más, estoy encareciendo la vivienda a lo bestia, porque es casi un 70% más de tiempo, y el tiempo es un tic-tac, y no quiero contar cuando los tipos de interés están altos. Estoy encareciendo la vivienda, estoy dificultando el acceso a la vivienda, estoy provocando, porque hay mucha demanda, una lista de espera gigante. Esto es un caos. Entonces, hay que fabricar vivienda nueva, y para fabricar vivienda nueva, con todas las condiciones de urbanización, de cuidado climático y de todo, lo que hay que hacer es agilizar los permisos de la administración. Vale, son temas complicadísimos. Muy complicados, pero son aterrizables y gestionables. Lo que no funcionan es por ordeno y mando, como ha pasado con el tema de la fijación de los precios máximos de alquiler, que dicen los números y la práctica se ha retirado la vivienda de alquiler del mercado. Claro. Se ha retirado, porque oiga, ¿y qué seguridad tengo yo? Esa es la seguridad. ¿Y cuál es la solución? Porque, por ejemplo, la ley de la vivienda, por ejemplo, si tú tienes una familia vulnerable, el propietario le ha pasado, el gobierno le ha pasado toda la responsabilidad al propietario porque él no lo puede echar. Hay gente que dice que habría que ayudar al propietario, que del momento que tuviera una garantía de que cobrara siempre, ya sea por el Estado, por algún tipo, se pondría más suelo o se pondría más vivienda. Hay en España, hemos aumentado la población española en los últimos 15 años, 11 millones de habitantes. Oiga, es que esto es de una trascendencia maravilloso, es decir, tenemos un país maravilloso creciendo, claro, que ha admitido a 11 millones de personas, porque no es porque nos reproduzcamos los aborígenes que estábamos antes, 11 millones de personas de un mérito extraordinario, que han aportado a España todo lo que han aportado. Estas personas necesitan vivienda, tenemos un problema salvaje y claro, la exquisitez de los trámites de los tal... 11 millones sobre, éramos 37 me parece, y ahora somos 48, exigen vivienda en alquiler y tal. Y si eso ha sido un impacto tan terrible, exige medidas de impacto, exige confianza en el sector privado. El sector privado, confianza en el sector público. Y exige no toquecitos, no esa ingeniería de que yo tal, no sé qué, exige medidas muy contundentes, porque el problema es brutal. Y un análisis objetivo, da igual que lo analice una persona de izquierdas que de derechas, de impactos de esta gravedad, sabe, si es honesta, que tenemos un problema de oferta. Si hubiera más pisos en alquiler, bajarían los precios, y si hubiera más viviendas a la venta, bajarían los precios. Nos quedamos con eso. Estamos ya en recta final. Antes estábamos hablando de impuestos. Los ricos, hay un sector de determinados partidos que dice que los ricos pagan poco. ¿Es así? ¿En España los ricos pagan poco? Primero, otra vez, los números, es importante. En España los ricos pagan muchísimo y de hecho es el único país europeo que además, después de haber pagado, tiene un impuesto que se llama de grandes fortunas. Yo pago todos mis impuestos, soy un señor que ha ahorrado, ese ahorro lo he invertido en una nueva fábrica, en un tal, en no sé qué, y encima tengo que pagar grandes fortunas. Eso no se da en el resto de Europa, porque cuando una persona ha pagado impuestos, ya ha pagado impuestos. Otra cosa son la cultura de la donación de una fundación, la cultura de contribuir a la sociedad, la cultura de dejar en herencia e ir construyendo el capital. El tipo marginal en España, de memoria no me lo sé, pero sí sé de memoria que el tipo marginal que se paga por muy ricos, ricos y menos ricos es de los más altos de Europa. En España tenemos un drama socialmente muy injusto y que nos impide actuar bien en el tema impositivo, y es que la economía B, que se llama la economía en la sombra, consume todo tipo de servicios sociales, la educación, la sanidad, la seguridad, todos los servicios sociales, y no paga impuestos. Entonces, claro, si hay una parte importante de la economía que no paga impuestos y el resto paga impuestos muy altos, aquí hay un drama social, de injusticia social muy grave. Tercero, claro, la demagogia de los muy ricos, si hiciéramos números, aunque usted se lo quitara todo, no cambia, porque es una mínima parte de la sociedad, del patrimonio y de todo.
En Europa hemos construido las clases medias, medias bajas, medias altas, y ese es el grueso de la base impositiva. Directa, con los impuestos sobre la renta, e indirecta, cuando estas clases consumen y pagan IVA. Entonces, decir que el problema se arregla en una aproximación de muy ricos, que además es desclasificar, atacar o mal calificar a personas que por definición están pagando muchos impuestos, porque ya están identificadas, no arregla el problema. No lo arregla, vamos a dejarlo ahí. Última pregunta, que ya no hemos ido de tiempo. ¿Qué balance hace de la aplicación? Porque el gobierno, yo tengo una frase, bueno, tengo ni que me lo hubiera inventado, la habré oído por ahí y me gustó algo así como que el gobierno de Sánchez es un poco muy de yo invito pero tú pagas, y me refiero por ejemplo al salario mínimo, es decir, no mete más dinero, no aporta nada, sino simplemente le da la pelota. Antes decíamos al propietario en la ley de la vivienda, pues ahora estamos hablando del salario mínimo, le dice usted tiene que pagarle más, porque sí, no aporta, desde el gobierno no se hace nada, sino se crea una ley. Los empresarios se pusieron con las uñas pero bien afiladas, o por lo menos en tensión. ¿Ha tenido, ya con el tiempo que ha pasado, hay un balance? ¿Se sabe si fue tan perjudicial como decían los empresarios o ha funcionado o se ha reequilibrado? ¿Ha habido despido? ¿Ha habido desempleo por ello? Yo no tengo números sobre esto y por lo tanto cualquier cosa que dijera sería o por un sesgo ideológico, que es legítimo, pero estamos con una audiencia muy seria y debo respetar todas las opiniones ideológicas. Entonces, como no tengo números todavía, que es lo que me permitiría dar una opinión fuerte, me quedo en una cuestión de principios. El salario mínimo ha existido desde hace décadas, es decir, el adanismo actual de la sociedad actual, donde parece que todo se acaba de inventar, intelectualmente es aborrecible. Es decir, el salario mínimo, cuando digo décadas que existe en España, son décadas y décadas y décadas y muy décadas con todo tipo de regímenes. ¿El salario mínimo como concepto es aceptable? Yo creo que no solamente es aceptable, sino que es necesario. Hay que proteger las zonas más débiles de la población y por lo tanto actúa como barrera. Hay aproximaciones ideológicas que dicen, hombre, pero si pongo un salario mínimo estoy perjudicando y no dando trabajo a personas que trabajarían por menos. Bueno, es un mal que se deriva de eso, no existe el bien absoluto, puede tener un salario mínimo. ¿Cómo se fija un salario mínimo? Hombre, atendiendo a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que si se aumenta el salario mínimo por ordeno y mando, que no digo que se haya hecho así, sin hacer números de productividad, de competitividad, de territorialidad, de tipo de empresa, de sector en el que se trabaja, no es lo mismo trabajar en el campo que trabajar en la hostelería, que trabajar en un centro de investigación, no es lo mismo. Si todo eso se hace elevando el salario mínimo, que está muy bien, que beneficia a algunos, y no medimos fundamentalmente el tema de productividad, los resultados serán que se ha elevado el salario mínimo, pero que ha habido consecuencias positivas para algunos y negativas o muy negativas para otros. Además, el tema del salario mínimo no está solo, y he hecho una referencia lateral a otras capas desprotegidas de la sociedad, y he dicho que llevamos décadas con el concepto y aplicándolo, sino que además tiene otro complemento que es el salario de subsistencia, ¿no? La prestación de subsistencia de aquellas partes de la población que no encuentran trabajo o que han emigrado y que tienen que subsistir y que tienen derecho a una vida digna. ¿Esto se lo han inventado ahora? No, esto se lo inventa un gran economista español, Luis Vives, en el siglo XVI, si no recuerdo mal, y lo recoge además Santo Tomás Moro en sus escritos. O sea, llevamos siglos avanzando en Europa con temas sociales, no es de ahora. ¿Cuánto ha funcionado? Bueno, pues el pago de subsistencia o la contribución a aquellos que no pueden no ha funcionado orgánicamente desde los gobiernos y el Estado, uno, porque en su tiempo hubo abusos, dos, porque hay que vigilarlo y seguirlo precisamente para que no los haya, y tres, porque se sustituyó con la caridad, con las fundaciones, etcétera, etcétera. Pero está ahí, tiene siglos, igual que el salario mínimo. ¿Qué pasa hoy en día? Que estamos en un punto de inflexión donde la discusión de fondo es, oiga, un momento, porque vamos a una sociedad donde los que no quieran trabajar no trabajarán.
porque con la inteligencia artificial, la robotización y las mejoras de productividad, casi daremos un salto al vacío, ¿no? A la sociedad griega o a una parte de la sociedad romana más sofisticada, donde los que no querían trabajar no tenían por qué trabajar. De hecho, en algunos países de Medio Oriente no trabajan. Tienen un salario del Estado, los ciudadanos, y no trabajan. Entonces, no querer trabajar y acercarnos a ese punto es una discusión muy interesante. Estamos prontos a movernos a jornadas laborales, pero no para todos, no por ordeno y mando, no para todos los sectores. No de los 4 días o reducir la jornada. O 3 días o 2 días en algunos sectores, en algunos trabajos, en algunas geografías. No es lo mismo estar en el frío invernal de Noruega que tener el privilegio en el mundo de vivir en Lanzarote. Oiga, que no es lo mismo. Entonces, iremos afinando, pero está claro que en la sociedad de futuro, y veníamos de jornadas de 10, 12, 15 horas, trabajaremos menos. Pero dejemos que las cosas evolucionen y finalmente dejemos que estas cosas se pacten como se han pactado siempre, con la dirección que para eso están y es legítima del sector público, de los gobiernos, pero con la participación del mundo privado, porque es que si no nos vamos a equivocar. Lo vamos a dejar aquí porque no hemos ido bastante de tiempo. Yo lo siento en el alma. No, pero podríamos, al revés, podríamos haber seguido, tenía alguna otra pregunta, pero es que si no me van a echar aquí desde realización. Invitarme a Lanzarote otra vez y entonces tenemos otra charla. Eso está hecho. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Digo. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Las palabras de Juan María Nin, en este caso presidente del Círculo Empresario de España, todo una eminencia, un experto en finanzas, en banca, en economía en general. Hemos intentado exprimirlo un poco, ha participado en la jornada de Lancedor, las claves de la economía, y él le ha dado algunas de las claves, algunos de los apuntes que seguro que más de uno ha tomado nota, y la verdad que podríamos haber seguido hablando. Siempre es un placer escuchar a gente como Juan María, pero en este caso el tiempo es el tiempo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.